¿Todos me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, me gustaría de pronto, porque veo que hay pocas personas, tenemos 14 invitados, me gustaría de pronto conocer algunas de las empresas que nos acompañan hoy. No sé si de pronto el doctor César, Fiverr, nos pueden contar de qué empresas nos acompañan. Bendecido día para todos. Soy César Augusto Echeverri, representante legal del Grupo Cometropol. Represento dentro del Grupo Cometropol cuatro empresas que es Maya Guayabal, la mayoritaria de Guayabal, Coinvetrans, Invetrans y Cometropol, Ok, transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Medellín. ok, perfecto. César, bienvenido. Bienvenido a este espacio. No sé si de pronto por acá veo el doctor Fiverr Mauricio. Adelante, Fiverr. Ok, Benetrans también está por acá, perfecto. Bueno, muy bien. Y por favor, para que vamos iniciando, me dicen por favor si se ve la presentación. Bueno, muy bien. Bueno, entonces bienvenidos pues a este espacio, un espacio realmente muy corto, pero muy productivo, donde vamos a hablar de toda la parte de lo que tiene que ver con la aplicación de la resolución 2328 en el sector transporte. Vamos a hablar básicamente de todo lo que se debe hacer y al final vamos a mirar cómo la inteligencia artificial pues nos ayuda a cumplir pues obviamente este propósito como con dejando digamos unas líneas como unos cortafuegos, como unas líneas que no podemos dejar pasar en el uso de la inteligencia artificial. Bueno, muy bien. Empecemos entonces hablando del tema, pues obviamente del lavado de activos, ¿cierto? Entonces, primero, pues recordarles que el lavado de activos está tipificado en el artículo 323 del Código Penal y que allí se establecen los 66 delitos fuentes o subyacentes al lavado de activos. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta algunos digamos, no todos, son 66, pero sí para que como más o menos creemos una conciencia de que nosotros estamos frente a uno de los sistemas de riesgos más robustos y más ácidos que tenemos. De recordarles también que el lavado de activos se robustece con el COMPES 4042 del 2021 y que tiene vigencia hasta el 2026. ¿Eso qué significa? Significa que cuando hablamos o hablábamos por allá hace algún tiempo del tema de lo que es del CIPLAF al SARLAF, lo que teníamos antiguamente como el CIPLAF, esa transición ya estaba escrita y estaba en el COMPEX. Entonces, lo que estamos viendo es una transición hacia todo este ecosistema digital con reglas de juego claras, predefinidas, un plan estratégico que tenemos allí trazado hasta el año 2026. ¿Cuál es el propósito estratégico que tenemos con ese tema de la resolución 2328? Bueno, hay varias cosas que es bueno que tengan en cuenta. La primera de ellas y la más importante es que la superintendencia de transporte no tiene necesidad de ingresos, o sea, ellos no reciben, el objetivo de ellos no es monetizar, el objetivo de ellos tampoco es multar, el objetivo de ellos es proteger a Colombia y proteger a las organizaciones y generar confianza, no solamente al interior, sino en el mundo. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque muchas veces utilizamos el hecho de que la super te puede multar, la multa, por ejemplo, para el sector, digamos, de carga va hasta los 700 salarios mínimos legales vigentes, pero dejar claro que ellos no quieren multar a nadie, o sea, quieren proteger la organización y proteger el país, crear transparencia, crear confianza. Sostenibilidad, reputación. Recuerde que reputación de la organización frente al Estado, reputación del Estado frente a el Gafi, etcétera. Prevención de riesgos. Vamos a hablar mucho del tema de riesgos, de todo lo que tiene que ver con las etapas especialmente, especialmente la etapa del control.
Y el compromiso estratégico. Hay que hablar que más allá de cualquier cosa, el SARLAB del sector transporte tiene un compromiso estratégico, pero también tiene un compromiso ético. Y el objetivo que perseguimos acá básicamente es alinearnos con unos estándares internacionales como lo son el GAFI, GAFI Lab, el COMPEX 4042, como les decía, la ley 526 de 1999, quien crea la UIAF, y unas alianzas que tenemos, en este caso con la lucha contra la droga y los delitos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo y la proliferación de destrucción de armas masivas. Entonces, miren ustedes que lo que tenemos es una etapa, inicialmente es como, bueno, tenemos un COMPEX, tenemos un cumplimiento con el GAFI, lo que tenemos ahora es que hacer una armonía entre los estándares internacionales y pues obviamente los estándares colombianos, fortalecer la capacidad, no solamente de la institución, sino también de las empresas. Luego de esto, pues una vez se elige el SARLAB, digamos, que es, antes estábamos pensando que podría ser el SAGRILAB, definitivamente pues ya hicieron que era el SARLAB, y a partir de allí pues nos dan un tiempo, en este caso se cumpliría el 8 de noviembre, en el cual pues tenemos que implementar este sistema. Algunos riesgos de alto impacto que son identificados. Lo más normal, pues vamos a hablar como de lo que, digamos, nosotros en el día a día estamos, digamos, observando. Narcotráfico, lavado de activos, corrupción, enriquecimiento ilícito, contrabando, comercio informal, financiamiento del terrorismo, proliferación de destrucción de armas masivas, trata de personas, migrantes, fraude, identidades falsas, minería ilegal e informalidad productiva, pero tenemos unos riesgos que son muy propios del transporte. Por ejemplo, el tráfico de armas y municiones y explosivos, porque pues, pueden utilizar, digamos, los vehículos hacia estas tipologías, el tráfico de inmigrantes, trata de personas, la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el contrabando de hidrocarburos. Son como riesgos anexos al sector transporte. Las amenazas específicas en las empresas del sector transporte. Las amenazas en las que enfrentamos nosotros en el sector transporte básicamente es que las empresas sean fachadas, que reciban dineros en efectivo, o sea, que haya mucha recepción de dineros en efectivo, altos volúmenes, comercialización de manifiestos de carga. Aquí, pues, como básicamente como esos transportes fantasmas, ¿cierto? Esas comercializaciones fantasmas. Entonces, el sector de transporte está muy expuesto allí. Compra y venta de vehículos con recursos ilícitos y los riesgos que tenemos por estar ubicados en zonas fronterizas. Todos sabemos pues que las zonas fronterizas son una de las tipologías en el tema de riesgo del lado de activos. En algunos otros riesgos anexos al sector transporte, vuelve el tema de tráfico de armas y municiones, como les había contado. Actores principales del Sarlaf, o sea, si el Sarlaf fuera una película, esas serían como el grupo de actores. Entonces, lo primero es, el actor principal es la Superintendencia de Transporte, pues es la autoridad, digamos, su rol principal es la vigilancia y el control, ¿cierto? Y es ella la que expide la resolución 2328 del 2025. Luego viene el máximo órgano social o la junta directiva. Su rol principal es el gobierno corporativo. Y esta persona es la que aprueba las políticas del SARLAF, el código de ética y conducta, todo lo que tiene que ver con los procedimientos y supervisa también los recursos y el cumplimiento. Luego viene el representante legal, que es el director legal de la empresa. Esa persona es la que asigna los recursos, apoya al oficial de cumplimiento y certifica el cumplimiento ante la Supertransporte. Tenemos entonces el oficial de cumplimiento, su rol principal es ejecutar el SARLAF, es el que diseña, actualiza, ejecuta, lidera todo el proceso de capacitaciones, etcétera. Es el que reporta a la UIAF y requiere que esté domiciliado en Colombia y que tenga un conocimiento probado en riesgos. Por último, tenemos la auditoría interna, que su rol principal, pues básicamente se dice que es por buenas prácticas y es quien evalúa la efectividad del SARLAF e impulsa mejoras a través de las auditorías internas. Entonces, digamos que este es como
digamos, el código, perdón, son los agentes en los cuales, o los actores principales sobre los cuales se sustenta, en este caso, el SARLAF. ¿Qué nos pide la Superintendencia de Transporte? Pues básicamente lo que nos dice, oiga, venga, usted tiene que presentarme la política de administración de riesgo de lavado de activos, tiene que presentarme el manual de procedimientos del SARLAF y el código de ética y conducta. Básicamente eso es lo que nosotros tenemos que entregar en una primera parte, lo que se desarrolla, o lo que nosotros llamamos el diseño y desarrollo del SARLAF Transporte. Pues miremos un poco cómo, digamos, cómo se debe cumplir eso. Entonces, lo primero que entra acá es como el órgano permanente de administración, la junta directiva, que básicamente lo que hace es establecer las políticas del SARLAF. Entonces, ¿qué tiene que hacer el órgano permanente de administración? Pues aprobar el manual de procedimientos del SARLAF y todas sus actualizaciones. Debe adoptar el código de ética y conducta de la organización en relación al SARLAF, debe designar al oficial de cumplimiento principal y a su suplente y aprobar las metodologías para la segmentación, identificación, medición y control de riesgo. Eso es básicamente lo que tiene que hacer el órgano permanente de administración. En términos prácticos, si a uno le preguntaran, oiga, ¿y qué tiene que contener una política corporativa? Digamos que esto es lo que debería contener una política corporativa en SARLAF, ¿cierto? Entonces nosotros hemos diseñado como un marco metodológico en el cual encontramos todo lo que le pide, digamos, el supervisor a una empresa como objetivo de lo que sería una política corporativa de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y de proliferación de destrucción de armas masivas, ¿cierto? Entonces miren que siempre hay bastante trabajo y pues obviamente pues ya estamos en un punto, en ese momento estamos en octubre y tenemos poco tiempo pues para materializar esto. Sin embargo, pues es información que se puede recolectar de manera muy sencilla. Acá tenemos una guía, pues no completa, pero más o menos de cómo sería un manual de procedimientos en el tema de SARLAF. ¿Ok? Pasemos ahora al papel que juega el representante legal. Básicamente lo que hace el representante legal es ejecutar las políticas y las directrices aprobadas por el órgano de administración, verifica que los procedimientos implementados desarrollen las políticas aprobadas y, digamos, es como el proveedor de los recursos técnicos y humanos. Entonces, digamos que ese es como el papel que tiene el representante legal en esta película de SARLAF. Mientras que el oficial de cumplimiento debe mantener como mínimo un segundo nivel jerárquico en la estructura administrativa y reportar directamente a la alta dirección o al largo permanente de administración. Aquí en el oficial de cumplimiento me detengo simplemente para que lo conozcamos. Nos han hecho muchas preguntas sobre el tema del oficial de cumplimiento y quiero pues como darles esa respuesta. O sea, primero es que el oficial de cumplimiento tiene que estar domiciliado en Colombia, debe acreditar la constancia de la realización de los cursos virtuales, el learning de la UIAF, debe ser nombrado mediante un acta por el máximo órgano social, no pertenecer a la administración ni a los órganos sociales ni fungir como auditor externo. Y algo muy importante, si el oficial de cumplimiento, si las empresas de transporte, a partir de su estructura de costos, a partir de la complejidad del negocio, el tamaño de la empresa, pues decide tener un oficial de cumplimiento y suplente, genial, no hay ningún problema. Sin embargo, la Superintendencia de Transporte nos da como este comodín, y es que podemos tercerizarlo, pero si la empresa es una empresa de transporte de carga, esta persona podría realizar funciones hasta en 5 empresas. Ahora, si esta persona no se dedica a las empresas de transporte de carga, sino que lo hace en empresas de transporte de pasajeros, transporte especial, transporte mixto o cooperativas, no cooperativas del sector financiero, sino cooperativas de transporte, esta persona puede llevar hasta 10 empresas. Una de las respuestas que nos daban es básicamente, y efectivamente es cierto, es que el foco, la robustez del sistema está más en las empresas de transporte de carga. Por esa razón, el oficial de cumplimiento se puede tercerizar y en empresas que no sean de carga, pues puede estar hasta 10, puede llevar hasta 10 empresas. Esa es un dato interesante porque nos permite a nosotros hacer una alineación con los objetivos que tenemos y los costos. ¿Cuál es el contenido requerido del SARLAP? Ya lo vimos. Decíamos que eran las políticas, los procedimientos y el código de ética y conducta. Sin embargo, también se requiere anexar
el análisis del tipo de negocio, el análisis de la operación, análisis de las áreas geográficas donde opera la entidad, el análisis DOFA o contexto interno y externo y demás características particulares. Características particulares es el tipo de negocio, la estrategia del negocio, el tipo de cliente del negocio, en fin, todo lo que tiene que ver con la naturaleza y la Sí, complejidad pero del yo negocio. siento que está es Para estos fines, entonces, básicamente lo que debemos utilizar es bien un burro. enfoque basado en riesgos. Bueno, el enfoque basado en riesgos básicamente lo que nos dice es que nosotros vamos a gastar la mayor cantidad de los recursos que nosotros tenemos, los vamos a gastar en aquellos eventos que Ella ya quiere hayan ocurrido o que tengan mayor riesgo que la de ella tiene ocurrir. una ¿Listo? chiva Ya sea llegó. por probabilidad o por impacto. ¿Cuáles son los factores de riesgo, riesgos asociados y las etapas? En esta parte es muy importante que tengamos en cuenta. Mire, los factores de riesgo eh, son aquellos elementos que afectan la probabilidad. Voy a entrar acá como en una especie de detalle corto y es cuando uno le dicen qué es riesgo, riesgo por definición teórica es un valor de riesgo, pues es una pérdida esperada de riesgo, ¿cierto? Entonces, ese riesgo se compone de dos cosas, se compone de una probabilidad y un impacto, ¿cierto? Entonces, el riesgo por definición es multiplicar una probabilidad por un impacto, ¿sí? Lo que nos va a dar nosotros como definición teórica un valor de pérdida monetaria, una posibilidad de pérdida monetaria. Entonces es bueno entender eso porque cuando hablamos de riesgo es una posibilidad de perder dinero. Es decir, hay una posibilidad de perder dinero. Y esa posibilidad de perder dinero se compone de dos cosas. Por un lado, una probabilidad de que yo pueda perder ese dinero y por otro lado, el monto de dinero que tengo expuesto en el momento en que se materialice eso. Entonces, los factores de riesgo son aquellos elementos generadores de probabilidad. Ojo, recuerden, riesgo es probabilidad por impacto, pero me voy a centrar solamente en la probabilidad. O sea, ¿qué hace que el riesgo de SARLAF aumente o disminuye? O sea, ¿qué hace que la probabilidad de que me sancionen, de que hayan pérdidas en mi organización por el tema del lavado de activos aumente o disminuye? Entonces, nos dicen, vea, pueden ser por clientes, usuarios o contrapartes, por productos, por canales o por jurisdicciones. Es decir, esos son los factores que pueden aumentar o disminuir la probabilidad de que yo tenga pérdidas por parte del SARLAF en la organización. Entonces, los factores de riesgo son elementos que me afectan o están relacionados con la probabilidad. Ahora pasemos a los riesgos asociados. Al igual que como lo hablaba anteriormente, como el riesgo es igual a la probabilidad por el impacto, los riesgos asociados son todos aquellos elementos que son generadores de pérdidas monetarias, es decir, del impacto del dinero. Ah, perdón, ¿no estoy compartiendo pantalla? A ver, ¿qué pasó? Por favor, ahí me dicen si estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? Sí, doctor, ahora Ah, sí. ok. Perdón. Entonces, ¿desde qué momento no estaba compartiendo? Ah, La bueno, última está bien. diapositiva. Ok. Ah, perdón. Muy bien, listo. Bueno, entonces, como les contaba, los riesgos asociados son todos aquellos elementos que pueden generar impacto monetario. Es decir, es de donde puede salir el dinero. ¿De dónde puede salir el dinero? Bueno, no, ¿de dónde se puede generar esa pérdida, ese valor expuesto? Entonces, hablamos de que pueden haber pérdidas por temas de riesgo legal. Eso quiere decir que puede provenir de sanciones o puede provenir de costos legales, ¿cierto? Entonces, todo lo que son costos de defensa o todo lo que son multas que generen dinero, sanciones que generen dinero, todo eso es riesgo legal. Entonces, todo lo que, por ejemplo, una multa por incumplimiento del sector transporte puede ir hasta los 700 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, obviamente, esa sanción sería un riesgo legal. Otra manera de salir dinero es el riesgo operacional.
claro, porque es que si la superintendencia te dice que tienes que tener un oficial de cumplimiento, que tienes que tener una plataforma tecnológica o que tienes que tener un equipo de riesgos, pues obviamente te toca contratarlo y eso pues la empresa incurre en unos costos asociados a la operación. Recuerden que la operación tiene que ver con la infraestructura, la tecnología y las personas. También puede salir dinero por el tema de la reputación. Aquí hay que aclarar que la reputación de la entidad, la reputación se puede ver afectada o directamente por acciones propias de la entidad, entendiendo por propias de la entidad sus empleados, sus proveedores, etcétera, o lo que sea, o puede ser falsa. Es decir, alguien que quiera hacerles daño y pueda dañar su reputación, tranquilamente lo puede hacer. Fabián, y entonces uno cómo cuantifica el costo de la reputación. Por el costo, el dinero que te cueste limpiar la imagen. Es decir, si haces campañas de marketing, si gastas en publicidad, todo lo que tú hagas para defenderte, digamos, de ese evento negativo, pues obviamente va a ser parte de un costo reputacional. Y el costo de contagio es el costo de que frente a alguna, digamos, instrucción que se reciba por parte de la super por el mal comportamiento de algunas entidades del sector, pues obviamente eso puede llevar al contagio de todas las empresas y puede que esa nueva legislación o esas nuevas instrucciones que pueden ser más rígidas afecten a empresas más pequeñas, haciendo que implementar esos nuevos cambios aumenten sus costos, por lo tanto esa salida de dinero pues va atada al riesgo de contagio. Y por último tenemos las etapas. Las etapas obviamente vienen a ser parte de la identificación, medición, evaluación, control y monitoreo. A grandes rasgos, pues lo que lo tenemos entonces es factores de riesgo, que son los que aumentan o disminuyen la probabilidad, riesgos asociados, que son los que aumentan o disminuyen el impacto o el dinero, y las etapas del SARLAF, que son la identificación, la medición, la evaluación, medición, evaluación, control y monitoreo. Hay un punto que no se toca mucho, aunque está explícito allí, y es el tema de la segmentación. No me detengo mucho en el tema de la segmentación, ya que la segmentación del sector transporte pues, se hace por medio de otra metodología, que es el tema de perfiles de riesgo por factor de riesgo. Sin embargo, la segmentación, las entidades que quieran hacer la segmentación deben contar con una metodología. Esa metodología es la CRISDM, es una metodología que básicamente tiene 6 pasos y se utiliza pues para revisar el comportamiento transaccional o de operaciones de una cooperativa. Esa metodología nos da 6 pasos. Primero, entender el negocio. Segundo, entender los datos. Tercero, preparar esos datos. O sea, garantizar que esos datos provengan de fuentes confiables, que estén bien revisados, que no hayan desbalanceos, etcétera. Una parte de modelado estadístico, una parte de evaluación, finalmente un despliegue, que es lo que utilizamos para el tema de operaciones inusuales, y luego una retroalimentación, es decir, esa rueda empieza a moverse hasta que este modelo pues, nos permita de alguna manera detectar operaciones inusuales al interior de la organización. ¿Quiénes están obligados a implementar el SARLAP de transporte? Todos. Pues digamos que todos. O sea, entonces empresas de transporte de carga, pasajeros, concesionarios, transporte especial, mixto, etcétera. Todos. O sea, realmente esto abarca a todos los sectores del sector transporte. Tenemos entonces algunos ejemplos de procedimientos como los más fundamentales, es procedimientos para cada etapa del SARLAF. Tenemos que tener metodologías, adoptar procedimientos, adoptar metodologías. Tenemos que tener procedimientos en cada etapa, en la etapa de medición y evaluación de riesgo, procedimientos para la etapa de control, procedimientos de debida diligencia, procedimientos de debida diligencia intensificada. Aquí, en esa parte es importante porque acá aparecen otros personajes. Aparecen, por ejemplo, los PEPs, que son personas expuestas políticamente. Con ellos tenemos que hacer una debida diligencia intensificada y pues obviamente tenemos que hacer un tratamiento especial para conocer este cliente, para lograr ese Know You Consumer o el famoso KIC.
Aquellas ubicadas en países no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo. No sé, en el sector transporte, por ejemplo, si ustedes, digamos, reciben, digamos, transportan a otros países o reciben mercancía de otros países, pues bueno, hay que tener ahí unos procedimientos que nos permitan garantizar que esa operación esté acorde a los lineamientos que están planteados. Em, en el tema de contexto interno o externo, pues básicamente lo que nos interesa conocer es a nivel de SARLAF, cuáles son las fortalezas internas, cuáles son las oportunidades externas, cuáles son las debilidades internas, cuáles son las amenazas externas. Y con base a esto, pues tenemos el análisis de contexto interno y contexto externo. Acá en esta parte, entonces ya entro a lo que tiene que ver con la parte de la matriz de riesgos. El tema de la matriz de riesgos, recuerden que la matriz de riesgos es una herramienta que si bien está en la etapa de monitoreo, es una herramienta que involucra todas las etapas del SARLAF. Esta herramienta por mucho tiempo estuvo subvalorada debido a su alto componente operativo, pero gracias a la inteligencia artificial nosotros hemos logrado crear una matriz de riesgo en la cual a partir de unas instrucciones que da el usuario, pues la matriz puede llegar y llenar toda la información, disminuyendo la operatividad para las organizaciones. Eso les permite a las organizaciones tener una herramienta como un norte frente al objetivo que es el tema de tener bajo control todo el sistema de lavado de activos y la financiación del terrorismo y obviamente pues blindar a la empresa de este flagelo. Entonces esta herramienta es impresionante y ustedes claramente pues si desean conocerla pues con muchísimo gusto nosotros les mostramos todas las herramientas que tenemos para esto. De esta matriz que es importante tener en cuenta tres cosas. Primero, que siempre hablamos de riesgo. Como les había dicho, riesgo es una posibilidad de pérdida económica. Cuando ustedes dicen la empresa tiene bajo riesgo, lo que realmente está queriendo decir es que hay una posibilidad de pérdida muy baja, pérdida monetaria. Es decir, que los recursos de la empresa no están comprometidos a nivel legal, operacional, reputacional o de contagio. Evento de riesgo, aquí hay que aclarar que ese evento de riesgo, pues el evento de riesgo básicamente es un suceso. Un evento de riesgo, ¿qué es? Es un suceso. Es un suceso que ha ocurrido o que tiene el potencial de ocurrir. Eso es un evento. O sea, cuando la empresa dice documente sus eventos, lo que le intenta decir es que documente todo aquello que ha pasado o que por la naturaleza de su negocio puede pasar. Entonces eso es un evento. Pero si yo le coloco evento de riesgo, lo que quiero decir es que es un suceso que si ocurre puede generar una pérdida en la organización, una pérdida monetaria. Entonces se dice evento de riesgo, son todos aquellos sucesos que han ocurrido o pueden ocurrir y que pueden generar pérdidas para la organización. Factor de riesgo, como les decía, son elementos asociados a la probabilidad, riesgo asociado. Recuerde que son elementos asociados a los costos. Factor de riesgo, elementos asociados a la probabilidad. Básicamente pueden ser cuatro: contrapartes, productos, canales, jurisdicciones, riesgos asociados, elementos que pueden generar salida de dinero. Básicamente son cuatro: el legal, operacional, reputacional y contagio. El plan de acción es muy importante porque el plan de acción es un plan a hacer, pero tienen que tener en cuenta que un plan de acción es no es que se haya hecho, es un plan a hacer. ¿Y por qué es importante tener esta aclaración desde el punto de vista normativo? Porque un plan de acción no sirve como control. Recuerden que para nosotros atacar el riesgo inherente tenemos que tener controles, pero aquí lo que nos están diciendo es que los planes de acción no sirven. ¿Por qué? Pues porque un plan de acción no se ha hecho. Ahora, si el plan de acción se hace, es decir, si se entiende, digamos, lo que se quiere, lo que se busca con esa herramienta, con ese control, se documenta y ese control es físico, existe o es virtual, existe, está documentado, tiene un procedimiento, ha sido aprobado por el consejo, tiene un acta, entonces es un control, ¿cierto? Y ese control sí me permite atacar al riesgo inherente y me lleva hacia un riesgo residual. Entender que un control puede atacar a varios eventos de riesgo.
pero un evento de riesgo puede tener muchos controles. ¿Listo? Entonces eso significa que yo puedo colocar un control para muchos eventos de riesgo, pero que un evento también puede tener muchos controles. Eso dependerá entonces de qué? De la eficiencia de los controles, la naturaleza de los controles, la automatización de los controles, etcétera. Entonces hablemos de controles. Nuevamente aparece la inteligencia artificial. Como esto es tan operativo, entonces la inteligencia artificial simplemente nos dice, oiga, dígame cuál es el control y él le va a buscar toda la información, le va a llenar todos los campos y le va a sugerir toda la respuesta, ¿cierto? Todo es a un clic. ¿Cuál es el beneficio del control? Bueno, el beneficio del control dice, por ejemplo, volvamos a la ecuación de riesgo. Riesgo es probabilidad por impacto. El beneficio del control es si el control va a atacar a la probabilidad o va a atacar al impacto. ¿Cómo? Ah, perdón. Puede ser un tema del internet o algo que no estoy compartiendo. A ver, yo miro. Ahí se está nuevamente presentando, ¿sí? Ok. Entonces, el beneficio del control a ver, recuerden ustedes que como tenemos recursos limitados, entonces tenemos que colocar controles de alta calidad. Esos controles de alta calidad pueden afectar o a la probabilidad o al impacto. Eso quiere decir que yo puedo colocar controles para contrapartes, productos, canales y jurisdicciones, si lo hago por probabilidad, o puedo colocar controles al riesgo legal, operacional, reputacional o de contagio. De esa manera, entonces yo tendría unos controles que atacan o que tienen un beneficio, según sea la probabilidad o según sea el impacto. La naturaleza del control. Recuerden que la naturaleza del control se observa en el tiempo, antes, durante y después. Si yo coloco un control antes de que el evento ocurra, él tiene una eficiencia muy importante porque ese control es preventivo. Pero si yo coloco el control durante, es decir, durante es que el evento está ocurriendo, pero no ha ocurrido, entonces eso tiene una eficiencia más reducida. ¿Por qué? Porque yo ya estoy colocando un control frente a un evento que ya se está materializando. Pero si yo coloco el control después de que el evento ocurre, entonces ya lo que tengo es una acción reactiva y allí el control tiene menor valor. ¿Listo? Entonces es muy importante porque la superintendencia lo que nos dice es coloque controles preventivos. El foco está controles preventivos. Coloque controles automáticos y coloque controles que ojalá su frecuencia fuese diaria o más osado aún en tiempo real. ¿Listo? Entonces eso es un poco lo que tenemos en la parte de controles. Al final, ¿qué tenemos? Al final lo que tendríamos es una visualización, como lo dice la instrucción, de que las organizaciones deben permitir monitorear, observar la dinámica de los riesgos inherentes y residuales y la efectividad de los controles en el tiempo. Y básicamente lo que significa es que la super, por ejemplo, frente a una supervisión extra situ o in situ, lo que le va a decir es, a partir de una prueba de recorrido, entonces la superintendencia le va a decir, hágame un favor, yo quiero hacer una prueba de recorrido a su sistema SARLAF. Y entonces la superintendencia va paso a paso revisando cómo está estructurado el sistema. Eso se llama prueba de recorrido. Y en la prueba de recorrido la superintendencia se puede dar cuenta dónde hay algo mal y si la prueba de recorrido es satisfecha, te permite devolverte al paso anterior y corregirlo. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo otro que es muy importante es que tengamos en cuenta un nivel de riesgo. El nivel de riesgo, recuerden ustedes, aquí aparece la palabra apetito de riesgo. Entonces, ¿cuál es el nivel de apetito de riesgo que va a tener la organización? Aquí, por ejemplo, en la ilustración nos dice que el riesgo es 9.15. Pregunta, ¿ese 9.15 será un riesgo malo o bueno para la entidad? La respuesta es que no lo sé, porque eso depende mucho del apetito de riesgo que tenga la entidad. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es que el riesgo sea bajo y estable. Otro de los temas que es interesante que tengamos en cuenta es el tema del perfil de riesgo de las jurisdicciones. Aquí hay algo muy importante y es el tema fronterizo. Como empresas del sector transporte, tenemos que agregarle al riesgo geográfico el riesgo de frontera. Y es que no es lo mismo comercializar al interior del país que comercializar en frontera.
Entonces, ahí, para ello, necesitamos una metodología de jurisdicciones que nos permita incorporar esa nueva, digamos, variable dentro del sistema del perfil de riesgo de jurisdicciones. Para ello, utilizamos las fuentes de la Policía Nacional, en la cual monitoreamos las extorsiones, los homicidios, los secuestros, los atentados terroristas, los cultivos de coca, los desmovilizados, etcétera. Y variables que nos permitan de alguna manera determinar el nivel de riesgo de una entidad para que a partir de un procedimiento pues podamos crear unas alertas tempranas o controles preventivos. ¿Cuáles son los perfiles de riesgo que tenemos que, digamos, probar? En este caso tenemos que calcular el perfil de riesgo de la jurisdicción donde operamos, el perfil de riesgo de las contrapartes, el perfil de riesgo de los canales y el perfil de riesgo de los productos y servicios. Esos son los perfiles de riesgo que tenemos que tener, es decir, tenemos que demostrar quiénes son nuestras contrapartes, cuáles son los productos y servicios que ofrecemos, cuáles son las jurisdicciones en las que operamos y cuáles son los canales de distribución o los canales en los que hay entradas y salidas de dinero. ¿Ok? Ahora hablemos un poquito de inteligencia artificial y es el hecho de que vamos a incorporar dentro del conocimiento de todo el sistema de transporte, vamos a incorporar la inteligencia artificial. Sin embargo, es muy importante entender que la inteligencia artificial es una gran herramienta que nos ayuda a muchas cosas, pero que no es una herramienta que hasta ahora nos ayude para temas complejos. Por eso, en el año 2025 sale este paper que nos habla un poco de illusion of thinking, y es la ilusión de pensar. Básicamente, ¿qué nos dice esta inteligencia artificial, este paper? Pues nos dice que si bien la inteligencia artificial da respuestas muy acertadas, que aparentemente pues razona con ecuaciones muy difíciles, muy sofisticadas, para problemas complejos, la inteligencia artificial suele dar respuestas erróneas. El problema que señala el documento no es tanto que hayan respuestas erróneas. El problema que señala el paper es que cuando la inteligencia artificial se encuentra frente a una pregunta muy difícil, no solamente no le atina, sino que se inventa la respuesta. Para que queden más sorprendidos, The Illusion of Thinking nos demuestra que el algoritmo, la prueba de binaria del algoritmo, en este caso, de los modelos de razonamiento más avanzados que tenemos, se parecen demasiado a los humanos. Y dan el ejemplo de un estudiante que le dan una pregunta muy difícil que prácticamente él no sabe. Y él tiene que seleccionar frente a esa pregunta la respuesta A, B y C. Y entonces aquí viene la magia. El estudiante señaló una opción aleatoria. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? Porque si no lo hacía tenía 0, pero si marcaba cualquiera, le podía pegar. Y es exactamente lo que hace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no te contesta, no sé, se inventa la respuesta. How people use ChatGPT. Vamos a mirar un poco cómo se usa ChatGPT en ese caso y cómo lo incorporamos nosotros. Solamente para que tengan un detalle. En el año 2025, en julio, cuando se publica este paper, ChatGPT lo usan 700 millones de personas semanalmente. Eso básicamente es el 10% de la población adulta mundial usando ChatGPT. ¿Cuál es el problema? El problema es que el 74% no lo utilizan para trabajos laborales, sino que lo utilizan para preguntar cosas. De hecho, el 4.5 lo utiliza como psicólogo y es algo muy curioso. Ahora miremos un poco en el tema de la inteligencia artificial en lo que vamos a aplicar. Primero, la responsabilidad de aplicar bien el tema de ChatGPT. Lo primero es que cuando utilizamos ChatGPT dentro de los procesos, para los gerentes, para los altos directivos de las organizaciones, es imposible gestionar los riesgos de ChatGPT, porque la información que aparece allí se considera a nivel humano verídica. Es decir, parece que tiene sentido, pero en algunos casos esa información no tiene sentido, por lo que les había contado de que la inteligencia artificial, cuando no sabe algo, se lo inventa.
Lo otro es que puede haber posibles filtraciones de datos confidenciales. Allí se establece que tenemos que crear unas políticas claras frente al uso de ChatGPT, pero no políticas de divulgación de ChatGPT. Eso hay que aclararlo porque es muy distinto. Las políticas de divulgación es cuando el gerente le obliga al analista a que divulgue que utiliza ChatGPT y ahí se ocurre una asimetría de información. No, aquí lo que estamos diciendo es, tiene que haber políticas frente al manejo de posible filtración de datos confidenciales. Posibles filtraciones de información falsa creada por la IA. Otro de los temas que son muy importantes es que no utilizar ChatGPT para informes que tengan que ver con juntas directivas o información donde ya, digamos, se requiera que la veracidad de la información y de los datos sea lo más importante. Eso es lo que nos dice este paper, ya que ellos han encontrado que muchos negocios han perdido la posibilidad de inversión en la Unión Europea porque se ha demostrado que esos análisis se han hecho con ChatGPT. Entonces, cuando se detecta que están usando con ChatGPT, el inversionista se retira de la posición y por tanto la empresa sufre un problema. Entonces, la conclusión que ellos dicen es, venga, no, utilicemos ChatGPT, pero utilicémoslo responsablemente. ¿Por qué? Porque ya está demostrado que el ChatGPT, cuando no sabe algo, se lo inventa, pero se lo inventa de una manera, o sea, que para una persona humana es casi imposible detectar que hay un error. Por último, y con esto cierro la presentación, hay un estudio en el cual hablamos de la inteligencia artificial generativa. Y básicamente lo que nos dice este paper es que a partir de julio tenemos 18 meses para tomar dos decisiones. La primera decisión que tenemos que tomar es si vamos a desarrollar IA al interior de la organización. Y la segunda decisión es si la vamos a comprar. En caso de que decidan apostarle a incorporar inteligencia artificial, empiecen ya. Y en caso de que quieran empezar a adoptar inteligencia artificial, pero no a crearla, entonces empiecen ya. La respuesta o el caso que nos dan ellos es que el peor uso que le han dado a la inteligencia artificial en todas las empresas que midieron en el estudio es marketing y ventas. Dicen que es el peor uso que le pueden dar a ChatGPT no a ChatGPT, a GPTs, entendiendo por GPTs todos los modelos, digamos, de Gemini, Grok, ChatGPT, etcétera. DeepSeek, todos los chinos. Pero también dice que el mejor uso es cuando lo incorporaron en los procesos internos de la organización. Eso que ellos quieren decir es que la inteligencia artificial juega un papel muy importante en los procesos de la organización y no en los procesos de marketing y ventas. ¿Cuáles son las cuatro recomendaciones que ellos hacen? La primera recomendación que hacen es que la inteligencia artificial debe ser personalizada para cada empresa. Es decir, debemos adaptarla y ajustarla a los procesos y a los datos específicos de la entidad. Eso es la primera gran conclusión que ellos sacan. La segunda gran conclusión que sacan es que las empresas tienen que incorporar herramientas de inteligencia artificial que estén en contacto con los clientes y operaciones. Es decir, que la IA solucione problemas. O sea, que la IA solucione un problema. Lo otro, tercero, medir los resultados operativos. Ya la IA no es innovación. Cuando usted dice vamos a incorporar IA como innovación, no, ya eso es un segundo plano. Lo que importa aquí ahora es que la empresa tiene que mejorar la eficiencia, debe reducir el tema de costos de falsos positivos, debe disminuir los costos de la operación, obviamente, y la mitigación de riesgos. Es decir, la IA tiene que jugar un papel muy importante en el ecosistema de riesgos. Y por último, lo que recomienda el paper es que para países subdesarrollados, como lo es Colombia, lo mejor es buscar aliados estratégicos que ellos sean los que tengan la obligación de actualizarse constantemente, que tengan mejoras en los modelos de inteligencia artificial, que estén alineados con los cumplimientos normativos y que garanticen la seguridad de la información o todo lo que tiene que ver con la información estratégica de la empresa. De mi parte es todo. Cuéntenme cómo les pareció, si tienen alguna pregunta, de contarles que estamos trabajando mucho en esos temas de inteligencia artificial para que todas las empresas del transporte, pues obviamente desarrollen su modelo de Sarlab con nosotros, con el acompañamiento de nosotros, con nuestro equipo de consultoría.
Y bueno, aquí estamos al servicio de ustedes y espero que esta información les haya servido mucho. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la contesto. Y muchas gracias.